El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando la faceta gloriosa de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque este día 14 de septiembre en realidad no es la misa del dominical, digamos, ¿no? Porque esta fiesta tiene más importancia que los domingos durante el año. Por eso es que la Iglesia este día celebra la exaltación de la cruz. Nosotros a veces pensamos en la cruz como en lo negativo, en algo que me priva de, o en un esfuerzo. Usamos la palabra cruz como sinónimo de un esfuerzo, pero en realidad la cruz tiene ante todo la victoria de nuestro Señor detrás. Como comenzaba la Santa Misa con una cita de San Pablo, debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué uno se tiene que gloriar en algo que en sí mismo no es amable? Uno dice, ¿quién se puede gloriar en un sufrimiento o en un dolor? Bueno, justamente la gloria está en la voluntad de Dios, que quiso redimir a todo el género humano a través de la pasión de nuestro Señor. Aquí está la gloria de Cristo. El Señor dijo, cuando iba a ser exaltado sobre la tierra, iba a traer a todos hacia sí. Es decir, la glorificación del Mesías como el Verbo encarnado está justamente, paradójicamente, en su muerte, en su pasión, en su entrega de la vida por nosotros. Por eso, esta faceta de la cruz es fundamental que nosotros siempre la meditemos y la tengamos presente. Y la llevemos a todas y cada una de las etapas de la vida cristiana, sobre todo en los momentos donde la vida cristiana parece que es difícil, cuando me cuesta cumplir algún mandamiento, cuando tengo alguna dificultad interior. En esos momentos es cuando uno tiene que decir, la cruz de Cristo es la gloria de Cristo. Pensemos que sin voluntad de Dios es imposible, sin cumplir la voluntad de Dios es imposible llegar al cielo. Y la voluntad de Dios para Cristo fue la cruz. No porque Él necesitara llegar al cielo, porque ella lo tenía desde toda la eternidad, porque es Dios de Dios, como sabemos todos, sino porque Él tenía que redimir a todos los hombres. Voluntariamente Él quiso manifestar con el dolor el amor que tiene por nosotros, para que quedara de manifiesto, porque si uno ve a un hombre crucificado, humillado, escupido, magullado, condenado injustamente, ¿no? Y encima que no tenía necesidad de pasar eso, y más aún que Él mismo lo eligió, porque Jesucristo ha dicho, nadie me quita la vida, sino que yo la doy voluntariamente, entonces uno puede decir, esto va en serio. Esto no es que Cristo nos está jugando, no estamos jugando a ser cristianos. No,
El amor de Cristo fue verdad hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y Cristo por qué hizo todo eso? Porque anda mendigando nuestro amor. Así de simple, mendiga nuestro amor, nos pide una migaja, a ver si nos damos cuenta que el amor de Cristo es real, a ver si nos damos cuenta que el Señor nos ama hasta la muerte, y sin Él necesitarlo. Por eso la cruz es la exaltación de Cristo. Y es por eso que la cruz, además, con todas las facetas que tiene, porque uno puede pensar en una enfermedad, está bien, o en un dolor, está bien, o en una, no sé, en una cruz de un familiar o de un amigo, y está bien, pero también en las facetas internas de la cruz, que tampoco hay que olvidarlas, es decir, en la tristeza, en la tribulación, en la angustia, en cuando no me entiende mi papá, mi mamá, mi hijo, mi qué sé yo quién, o que fuere, digamos, ¿no? En eso también está la faceta de la cruz. Entonces uno tiene que pensar, Cristo pasó por todo género de dolores, como explica Santo Tomás. Así que no hay ninguna faceta de nuestra propia existencia humana, de cruz, de dolor o de enfermedad, que Cristo no haya santificado. No hay ninguna, no queda nada fuera. Entonces, ahí vemos por qué Cristo lo ha dado al dolor una nueva mirada, la mirada de Dios, la mirada sobrenatural. Además de todo esto que es fundamental y que no debemos dejar de meditarlo nunca en nuestra vida cristiana, debemos recordar que el demonio venció en un árbol. El primer hombre y la primera mujer inclinaron a todo el género humano a la perdición, escuchando al ángel de la muerte en aquel árbol. Bueno, era necesario que el que venció en un árbol sea en un árbol vencido, como va a decir el prefacio de la misa de hoy, que vamos a escuchar enseguida. Así que el nuevo Adán, que es Jesucristo, venció al demonio en el árbol de la cruz. Lo venció para siempre. Y por eso es que el demonio al final terminó derrotado. Y esto también es muy importante. El demonio donde pensaba ganar, en definitiva, terminó perdiendo, terminó siendo humillado, terminó siendo despojado de todo el género humano. Cristo, como nuevo Adán, hizo nuevas todas las cosas en el árbol de la cruz. Por eso es tan peligroso aquellos que se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. San Pablo dice, hay muchos que se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Lo digo llorando, dice. Su fin es la perdición, su Dios es el vientre, y no trabajan sino solamente para las cosas de la tierra. Cuando hay gente que trabaja solamente para las cosas de la tierra, cuando hay gente que vive solamente para las pasiones, cuando hay gente que dice ¿para qué tienen al crucificado? Y lo quieren quitar de todos los lugares, ya sea los protestantes que dicen ¿por qué tienen a Jesús crucificado en las iglesias? O ya sea los liberales que quieren sacar a las cruces de los juzgados, o de los ejércitos, o de los lugares públicos, o quieren sacar las imágenes, o por ejemplo quieren sacar la religión del ámbito público. Bueno, se comportan como enemigos de la cruz de Cristo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque viven para sus pasiones, tristemente, pero es lo que dice el texto de la Escritura. Su fin es la perdición. Y por eso, obviamente si no se convierten, ¿no? Obviamente por eso nosotros tenemos que rezar por ellos, tenemos que rezar por los que nos agravian, por los que nos hacen el mal, por los que combaten contra Cristo. Si quitan una cruz, pondremos miles. Y esa tiene que ser nuestra actitud como cristianos, porque el Señor ha dicho en el libro de los Salmos que nuestro Dios reinará desde un madero. Así que tenemos que recordar que Cristo ha reinado en la cruz y ha sometido todo bajo la cruz. De hecho, cuando los cristianos buscaban ante todo el reinado de la cruz, fue cuando existió la cristiandad. Fue cuando todas las naciones se sometieron al imperio de Cristo y entre ellas vivían en paz y en concordia, y entre ellas vivían en una amistad sin igual. ¿Qué pasa ahora? Destronaron a Cristo, especialmente en la Revolución Francesa, y quisieron imponer un nuevo código, el código de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, que es un código masónico, el código de los derechos humanos.
¿Y qué pasa ahora? Bueno, fíjense ahora, por ejemplo, en Gaza, lo que está pasando. ¿Qué derechos humanos tienen esas personas? Literalmente los van a matar de hambre, los van a matar de hambre. Y uno dice, ¿y dónde están los derechos humanos de Europa, la Unión Europea? ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Qué hace la ONU? Son todas pamplinas, que quieren que les digan. Es una mentira. Y jamás va a existir la verdadera justicia si hemos destronado a nuestro Señor. Así de simple. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Por eso es que nosotros tenemos que recordar que sin Cristo el mundo se desborona. Sin el crucificado no hay paz ni justicia posible y no hay caridad verdadera ni auténtica. Por eso debemos pedirle nosotros a nuestro Señor que nosotros luchemos para que Jesús reine, para que el Señor nos gobierne desde el madero. Y además debemos recordar que la Santa Misa es la renovación del sacrificio de la cruz. Y es por eso que en la misa nosotros no bailamos, no aplaudimos, no tenemos jolgorios. Una vez le preguntaron al Padre Pío, Padre, ¿por qué en la misa no aplaudimos y bailamos? ¿No? Algo así, ¿no? Y entonces el Padre Pío le dijo, es verdad, en la cruz alguien festejaba, los judíos y los demonios. Y es verdad, porque ellos pensaban ganaban, ¿no? Entonces por eso la misa no es un baile, sino que ante todo uno tiene que preguntarse ¿qué actitud tengo que tener nosotros en la misa? Bueno, la actitud que tuviera la Santísima Virgen en la cruz, la actitud que tenía San Juan consolando a su madre, a la Virgen Santísima, ¿no? Que había sido declarado su madre. Por eso es que uno conserva el recogimiento de estar presente delante de la cruz. Y esto es lo que también dice San Roque González, uno de los mártires que hubo aquí en Misiones, en Paraguay, al sur de Brasil, uno de los mártires que hubo misionando y convirtiendo a los guaraníes, en donde le dice que los indios, en una carta dice esto, ¿no? Los indios estaban atemorizados porque los demonios se les aparecían y no los dejaban ni siquiera dormir durante las noches. Y que esas apariciones de los demonios acabaron cuando llegaron los padres jesuitas, que fueron los primeros que llegaron a la zona, y que empezaron a celebrar la Santa Misa. Así de simple. Es decir, la misa tiene un valor de exorcismo, de expulsar al demonio, de que los demonios queden derrotados, que los dioses queden confundidos y que huyan de las poblaciones de los hombres. Por eso es que nosotros tenemos que hacer todo lo posible que la Santa Misa llegue a todos los lugares, e incluso a los que no creen, porque simplemente cuando la misa es celebrada, los demonios huyen, porque no pueden nada contra la sangre de Cristo. Por eso, si la cruz es la exaltación de nuestro Señor, también la misa es la exaltación de Cristo. Y es por eso que, insisto, tenemos que darle a la Santa Misa la mayor dignidad que podemos, justamente para que se note que es la victoria de Cristo y es la pérdida definitiva de los demonios. Por eso pidámosle al Señor esta gracia, en este día tan importante de la exaltación de la Santa Cruz, pidámosle que nosotros tengamos esta mirada sobrenatural de la cruz. Cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, ante todo nosotros tenemos que combatir contra el pecado mortal. En segundo lugar, tenemos que combatir contra el pecado venial deliberado. Ese pecado chiquito, ni se trata del chiquito y lo hago igual. Bueno, no, en nuestra vida tampoco puede existir eso. En tercer lugar, nosotros tenemos que crecer en la vida interior, aceptando las cruces que Dios nos envía como purificación de nuestra alma. Y en cuarto lugar, incluso tenemos que hacer pequeñas privaciones de cosas que son buenas. Uno dice, es bueno tener, no sé, esto o aquello, o hacer tal actividad, y uno dice, yo esto lo puedo renunciar por amor a Dios. Eso es lo que hizo Cristo, y ese es el camino de los santos. Y los santos en esto nos dan ejemplo, ¿no? San Juan de la Cruz, por ejemplo, cuando le habló a aquel cuadro del crucificado en Segovia, le dijo, Juan, ¿qué quieres para ti? Pensemos nosotros qué respuesta podría haber dado Juan de la Cruz, ¿no? Bueno, no pidió gozos, no pidió placeres, no pidió gobernar, no pidió dineros, dijo, sufrir y ser despreciado por ti. Simplemente pedido de los santos, ¿no? Sufrir y ser despreciado por ti.
Por eso es que los santos comprendieron verdaderamente que la gloria de Cristo está en la cruz, que la gloria de Cristo está justamente en el sufrimiento, y cuanto más nos configuremos a Cristo crucificado en esta vida, más lo gozaremos en la eternidad. Que Nuestra Señora, la Virgen Santísima, ella que lo vio sufrir y que sin morir mereció la palma del martirio, como dice la liturgia, hablando de la Virgen de los Dolores, nos conceda a nosotros que cuando nos toque llevar la cruz, la llevemos con alegría, que no vayamos pateando ni renegando, sino que más bien pensemos que fuera de la cruz no hay otra escala para subir al cielo.